Por el Gusto es presentado por Instituto Arcadia y doctora Ninette Rodríguez. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Aranzazu Figueroa presenta Por el Gusto. Hola, espero que estén teniendo todos un buen día. Bienvenidos a su programa Por el Gusto. Estamos en una edición especial. Recuerdan que pues hace como un mes atrás, un poquito más, pues estuve charlando con mi papá y el día de hoy vamos a platicar nuevamente, así que me encuentro con el mío padre, Miguel Ángel Figueroa Hernández. ¿Cómo estás, padre? Buenos días, gusto en saludarte. Buen día, muy bien, gracias a Dios por el gusto de tenerlos aquí de nueva cuenta en este ejercicio que se me hace muy interesante y que espero que a quien nos pueda ver y nos oiga les guste también. Sí, la verdad que sí, yo también lo espero. Siempre hemos tenido pues este gusto de platicar de diversos temas con mi papá y pues bueno, ahora está involucrado también en este proyecto, en este programa que hacemos por el puritito gusto. Y pues bueno, en la sección que hago precisamente con él, platicamos de algunos de los libros que nos han gustado y que hemos conversado acerca de ellos, ¿no? Que hemos sacado como esa sustancia, esa enseñanza, ese placer precisamente por la lectura. Y el día de hoy vamos a platicar de una novelita hermosa, padre. La verdad es que cuando me la recomendaste y me la diste, porque me la diste Sí, de acuerdo. me diste una impresión, porque me acuerdo que el libro no lo hemos tenido, que lo queríamos tener aquí el día de hoy y al final ya no pudimos conseguirlo. Ese libro llegó a ti de esa manera por también un hermano tuyo, ¿no? No, fíjate. ¿O cómo estuvo la onda? Fíjate que esta es una novela corta y me la presentó mi amigo que tú conoces, Vidal Sandoval, que él vive en Colima, es sociólogo. Entonces le gusta la lectura y la música. Entonces me la recomendó y me la pasó por WhatsApp o algo así, en PDF. Y yo cuando vi el título de un viejo que leía historias de amor, dije, pues ¿qué es esto que Vidal me recomendó? Yo pensé que era una novelita de esas cursilonas de amor y cosas así, ¿no? Y la verdad es que como que no me entusiasmó mucho el título, pero es engañoso, ¿no? Porque es una novela muy bonita, muy digerible, corta, y habla de cosas que existen y que uno no conoce, ¿no? La Amazonia, ¿no? La Amazonia. Un viejo que leía novelas de amor. ¿Tú te imaginabas como algo romántico, que el pobre señor a lo mejor estaba ahí, no sé, recordando con mucha nostalgia ciertas cosas, que tiene algo también de eso, ¿no? Sí. Pero no es el enfoque principal. Pues bueno, vamos a empezar a platicarles. Fíjense que esta novelita corta de un chileno precisamente, que hace poco murió, se llamaba Luis Sepúlveda, y pues él era un activista, defendía muchas causas medioambientales y también contracultura, ¿no? De hecho, estábamos pues platicando que él fue pues de las personas que fueron apresadas en la dictadura de Augusto Pinochet, ahí en Chile. Lo metieron preso, qué sé yo, precisamente porque era escritor, era periodista, también le gustaba el cine, el teatro, y pues esas personas que promueven mucho las artes y el pensamiento crítico. Entonces, para los gobiernos autoritarios y dictadores como el de Augusto Pinochet, que causó tantísimas muertes y tanta militarización en ese país, pues él no era una persona grata, ¿no? No era una persona que debería de estar proyectando sus ideas ante tanta gente. Entonces lo apresan, estuvo me parece 2 años en prisión y después como que se lo cambian por reducir su condena. Primero eran como 28 años en la cárcel, luego hay por ahí pues alguna situación, le reducen la condena y la manera pues que tenían como de reducir ese tiempo en prisión era Exiliar. que se fuera al exilio, ¿no? Entonces así le pasa a Luis Sepúlveda precisamente por eso. Y esta novela corta, esta novelita que se llama Un viejo que leía novelas de amor, pues tiene este eje central, el eje central de la defensa del Amazonas, la defensa de los pueblos que ahí viven, sus tradiciones, su forma de interactuar con la naturaleza, pa. Sí, fíjate que el libro se lo dedica a un personaje que yo no lo conozco, ahí lo leí, Chico Mendes. Chico Mendes. Que es un brasileño que asesinaron porque era un activista muy fuerte en defensa de la Amazonía o Amazonia, no recuerdo cómo, creo que se vale de las dos formas. Chico Mendes dice, según lo que redacta ahí Sepúlveda, que era un defensor feroz del medio ambiente, de la Amazonia,
dice que hablaba poco pero hacía mucho, ¿sí? Entonces se lo dedica a él, al Chico Mendes, un brasileño. Un brasileño activista también, precisamente. Pues bueno, vamos a entrarle un poquito pues ya a lo que es la novela. ¿De qué se trata? ¿Cómo empieza? ¿En dónde está ambientada? La novela está en uno de los afluentes del Amazonas, en el lado ecuatoriano del Amazonas, el río Nangaritza se llama, ¿sí? Y en un pueblo, aldea, que tiene un nombre, El Idilio se llama, que a mí se me hace hasta sarcástico por lo que pinta Luis Sepúlveda, ¿no? Bueno, ahí está ambientada la novela y inicia con la llegada de una embarcación que se llamaba... El Sucre. El Sucre, que era como una plataforma flotante, ¿no? Que llegaba cada 6 meses ahí al Idilio, con la correspondencia que era muy poca, pero sobre todo con sal, con aguardiente, con cerveza, con gas, con esas cosas que venían de otras poblaciones, y llegaba el Sucre al Idilio, y a bordo del Sucre siempre iba un dentista, Rubicundo era su nombre, Rubicundo, traía su sillón de peluquero en una plataforma como de 1 metro cuadrado, y ahí era su consultorio. Él le llamaba la consulta al sillón. Entonces él es amigo de otro personaje, el personaje central de la novela, que es Proaño, Antonio José Bolívar Proaño. Vaya nombre. Tiene un nombre así medio largo. Que era el viejo, pues es el viejo que leía novelas de amor. Entonces, ellos son amigos de hacía tiempo, porque el viejo, cuando ya se empezó a hacer viejo, empezaron a leer los dientes, y pues cayó con el dentista. El dentista era muy particular, era muy folclórico. A la gente la regañaba mucho. Tenía una bronca con todos los gobiernos del mundo, según el autor, ¿no? O sea, con cualquier gobierno tenía bronca. Entonces, ahí va la gente con él. Obviamente no había anestesia, ¿sí? Y entonces ya te puedes imaginar lo que sufría la pobre gente cuando le sacaba los dientes o las muelas. Les daba un trago de aguardiente. Muchos de sus pacientes echaban mano al machete. Cuando estaba ahí. Pero el hombre les hablaba recio y les decía cosas, a ver, ¿por qué reaccionas así? No, que tienes mucho valor. Si tienes mucho valor, aguántate, dice. Además, no es mi culpa que tengan los dientes podridos, la culpa es del gobierno, le dice. Grábatelo bien, decía, grábatelo bien, la culpa es del gobierno. Sí, así era el doctor Rubicundo Loachamín. Loachamín, sí, es que son nombres muy raros. Raros, sí, de hecho yo para tenerlos precisamente bien, los tuve que volver a leer, ¿no? Porque se acuerda uno de las historias, se acuerda uno de lo que le gustó, pero de repente como esas particularidades, y más cuando son nombres, pues, que no estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Fíjate que ahí en esa parte, pues, del dentista, que llega, pues, con su silla esta, que es de barbero, me acordé precisamente porque hace un mes o algo así. Yo lo vi. Fue un dentista con nosotros, el doctor Rubén, y nos platicaba eso, que antes la forma que tenían de atender, o que los primeros dentistas habían sido los barberos. Los sillones de los barberos. Primero los barberos. Bueno, bien. Después, obviamente, el doctor ya era un dentista, pero seguía usando ese tipo de silla para poder atender a sus pacientes, ¿no? O sea, los primeros dentistas... Eran los barberos, empezaban con esa onda, según nos platicó pues el doctor la historia esta, y me acordé precisamente con el libro de eso, ¿no? O sea, de que llevaba su sillón, y luego lo tenían que subir al barco, lo tenían que subir al Sucre cada vez que iba y regresaba el dentista, porque pues ese pueblo pues que estaba como alejado de la civilización, solamente tenía ese acercamiento 2 veces al año, ¿no? Cada 6 meses, que era cuando llegaba el correo y cuando llegaba el dentista. El dentista, sí. Fíjate que yo, ahorita que hablábamos de los nombres raros, yo hice mi acordeón, pero se me olvidó. Yo te ayudo, padre, yo te ayudo. Los estudiaste, a ver cómo era que se llama. No, imagínate. No, y los anoté. Antonio José Bolívar Proaño. Sí. Y luego Rubicundo Loachamín, se llama el dentista. Y la mujer del viejo. De ese no me acuerdo. Es Encarnación. Bueno, vamos a ver. De la Purísima Concepción. Algo así. Bueno, llegó la novela empieza cuando llega el barco, el Sucre, llega ahí al Idilio, y como siempre la gente que padecía mucho, eran tiempos de malaria,
Y te puedes imaginar en aquellos lugares remotos y selváticos cómo salían las cosas de la salud. Entonces la gente padecía mucho de los dientes, por lo que ahí se dice, ¿no? Y esperaban pues con ansias a la consulta, al doctor. Y se saluda con el viejo y tal, y el doctor le cuenta siempre a los pacientes. Entonces ya termina la estancia del barco ahí, de la embarcación esta, ya para irse casi, y le dice el viejo, Antonio Bolívar, es Antonio José Bolívar Proaño, le dice, oye doctor, hoy tuviste nada más 20 y tantas personas. Dice, viejo, ¿siempre me llevas la cuenta? Sí, siempre. Dice, el récord es, ¿te acuerdas cuando el Montubio aquel vino a sacarse los dientes? Sí, ¿cómo no voy a acordar? Montubio es como un hombre procaz, un hombre básico. Ok. ¿Sí? Entonces, y cuentan la historia de esa situación. Ese Montubio era un buscador de oro. Y entonces en una borrachera apuesta con los compañeros de ahí, de la borrachera y de la búsqueda de oro, en que él se dejaba sacar todos los dientes, pero si le pagaban una pepita de oro por cada diente que le sacaban. Pero si se dejaba sacar todo, si no, perdía. Entonces hicieron la apuesta. Van con el doctor Rubicundo y le dice, doctor, necesito que me saque usted todos los dientes. Y dice, doctor, ¿estás loco tú? A la tercera muela que te saque te vas a hacer del baño aquí, el dolor. Dice, no, doctor, tiene que hacerlo porque mire, ya aposté. Y si no lo hace usted, aquí mismo se va a morir. Y le saca el machete y dice, ah, bueno. O sea, lo pues, tiene que hacer sí o sí. sí o sí. Sí. Y entonces, bueno, pues adelante. Y empieza aquello, una carnicería. Ay, Dios mío. No sé cuántos, sacó 29. Algo así, no sé, ajá, una algo cosa así. terrible. Dicen que terminó el hombre Hinchadísimo. hinchado como un sapo y a borbotones de sangre. Paraban de vez en cuando nada más para tomarse un trago de aguardiente y sígale, doctor. Y la onda era que no tenía que quejarse, No además. tenía que quejarse. O sea, tenía que estar ahí aguantando Sí, sí. vara que le sacaran todos los dientes. Y bueno, pero lo logró, lo hizo y sobrevivió y se ganó la apuesta, ¿no? Entonces, ese fue el récord que tenía registrado Antonio José, el viejo, de cuántas personas o cuántas muelas había sacado en una de sus estadías ahí en el idilio, ¿no? En el idilio, sí. Y pues bueno, también un poco el tema de la novela, pues es la historia de este señor, ¿no? La historia del viejo, de cómo llega a ese lugar, de su amada que decíamos, Sí. Encarnación de la Purísima Concepción, ese nombre sí no me acuerdo bien, pero pues lo mencionan poco, Sí. que está ahí en ese pueblo, en el idilio, y si mal no recuerdo, pues era que como que los habían comprometido desde chicos, ¿no? Desde niños. Desde niños al viejo y a Encarnación, ¿no? Los Sí. habían comprometido, qué sé yo, y la onda era que les tenían como que seguir cultivando precisamente o cuidando la tierra que había sido de su padre, ¿no? Lo que pasa es que los comprometieron de niños y se los casaron a los 13 años. Ok. El papá de Encarnación ya era viudo cuando se casaron y era propietario de una pequeña porción de tierra. Y ya que se casaron, él le dijo que les iba a dar lo que tenía de tierra, que era muy poco, pero siempre y cuando lo cuidaran y vieran sus últimos días. Y así lo hicieron. Nada más que pues, la tierra no daba para mucho. Y se murió el suegro, el suegro de Antonio José se murió. Ellos no les daba lo que cultivaban para sobrevivir. Y entonces agarraron camino, se fueron a otro lugar que no recuerdo, todo en Ecuador. Y ahí estuve trabajando, no me acuerdo bien en qué. La cosa es que en ese lugar no le fue bien porque ella no podía embarazarse. Ujú. Y la gente empezaba a hablarle mal, a decirle cosas. Y cómo es la gente de los pueblos, no sé, de esos lugares remotos. Y lo que lo decidió por fin a retirarse de ahí es que un día un conocido le dijo a Antonio José, oye, Antonio José, a lo mejor el que falla eres tú para no tener hijos. Dice, ¿por qué no te vas a la fiesta, una fiesta que había por ahí? Dice, y mira, ahí toda la gente se emborracha y las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres y a lo mejor ahí te la embarazan. Y entonces el hombre dijo, no, pensó, no puedo tener un hijo del carnaval. Y ahí
se fueron. Dijeron, ya estuvo. Sí, sí. Había como una propuesta del gobierno para ir a colonizar aquellas partes del idilio, ¿no? Entonces se dio cuenta él y se fueron al idilio. Así fue. Allá les asignaron un pedazo de tierra y lo mismo, pero ahí era la selva Era amazónica. la selva, ¿sí? o sea. Entonces dice Luis Sepúlveda que la tierra pues no podía crecer nada porque todo lo lavaba, ¿sí? De tanta lluvia que hay siempre. Y así fue como llegaron ahí al idilio. Así fue como llegaron, que al principio pues intentaban hacer vida, ¿no? De cierta manera, como dices tú, o sea, levantar bien su casita, su choza, que dicen, agarrar bien las cañas, que creo que era con lo que hacían el lugar donde iban a estar, sembrar, limpiar, pero decían, bueno, apenas limpiaban y al otro día ya estaba otra vez lleno de selva, o sea, era realmente la mera selva. Y pues bueno, ahí viene una parte interesantísima, que es precisamente cuando ya el viejo, en ese momento, porque además la novela tiene como saltos en el tiempo, sí, ¿no? O sea, empieza cuando llega, cuando está el dentista, que no hemos hablado del alcalde, pero ese es el tema también central, también, ¿no? Pues, sí. Del alcalde, que nos cae mal, por cierto. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero otra parte muy interesante es precisamente cómo es que llega el viejo a ser lo que es, ¿no? A ser un conocedor de la selva amazónica. Era muy difícil por el medio, pues es la selva, y la selva amazónica, que es, ya te puedes imaginar. Entonces, ellos construían sus chozas, pero las corrientes de agua muchas veces se las llevaban, sembraban y no por la lluvia. Por todas esas cosas, además la presencia de los insectos, que era terrible, los moscos implacables. Los Shuars, que eran unos indígenas, unos indios de esa zona, unos indios altivos, unos indios de mucho conocimiento, eran de la selva. De la selva, totalmente. Eran parte de la selva, sí. Se apiadaron de ellos y los fueron a saludar y a decirles cómo hacer cosas para sobrevivir en ese medio tan agresivo, ¿no? Cómo construir la choza, cómo pescar, cómo sembrar, todo lo que se necesitaba para sobrevivir ahí en ese medio. Modo. Pero desafortunadamente la esposa, Encarnación, se enferma de malaria. Solo aguantó 2 años y se murió. Se fue, dice el libro. Se fue, dice el libro. En los purititos huesos. Sí. Ya. Se murió y se quedó solo, Antonio José, y hizo amistad con los Shuar. ¿Sí? Y se ubicó muy bien con ellos. Ellos le enseñaron muchísimas cosas. Fíjate que ellos, los Shuar lo aceptaron definitivamente como parte de ellos. Es que tiene una frase que la repite a menudo que me gusta. Se convirtió, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos. Como que sabía lo que sabían ellos, sí. Se comportaba como uno de ellos, hacía cosas como ellos, pero no era uno de ellos. Entonces, él, la prueba que pasó fue sin querer. Lo picó una serpiente muy venenosa, brutal. La serpiente X. X le decían, porque como se iba, hacía como X. Hacía como X. Lo picó esa serpiente venenosa, terrible, y el hombre alcanzó, lo que hizo nada más Antonio José, alcanzó a quitarle la cabeza, y así como pudo llegó ahí con los indios Shuar, con la cabeza de la serpiente ahí, y ahí estuvo, dicen que hinchado como un sapo, días y días. Las fiebres se las bajaban con ceniza fría, y les daban de brebajes, hierbas y todas las... Estuvo pero muchos días así, días, entre la vida y la muerte, hasta que se salvó, pues, hasta que superó esa prueba tan grande. Y entonces los Shuar, al superar esa prueba, el ataque de la X, dijeron, no, tiene buena madera, sí, ¿no? Sí. O sea, es una persona y ya lo aceptaron como uno de ellos. Y le enseñaron todos los secretos de la selva. Hasta un compadre se hizo, Luciño. Luciño. Sí. Fíjate que ahí, en su convivencia con los Shuar y en la lectura de esta novelita, por primera vez conocí el nombre de la ayahuasca. Ahí dicen ayahuasca, no dicen ayahuasca. No, le ponen ayahuasca, sí, es cierto. Que es lo mismo que ahora está muy de moda, ¿no? Nada más que ahí hacían con la ayahuasca un licor, a ver si lo tengo por aquí apuntado. No. Bueno, hacía un licor que era alucinógeno, por supuesto.
Bueno, estábamos platicando entonces de este brebaje que hacían en la selva, que ellos le dicen ayahuasca. Ayahuasca. Que bueno, también es como estas preparaciones de medicinas ancestrales, porque así se le conoce, pues, que ya también como que se han puesto de moda últimamente. Sí. Ahora se ve por todos lados. Sobre todo yo he visto en Facebook que hay ceremonias Que promueven. Y Nada que más. de hecho viene precisamente de allá. Sí. O sea, son De la zona de Perú y Ecuador y todo eso. Sí. De la zona del Amazonas. de la zona del Amazonas, Sí, son claro. brebajes. Sí. Te digo que ahora lo leo yo como ayahuasca. Ujú. Y Luis Sepúlveda dice ayahuasca. Ayahuasca. Sí. Ha de ser también como el nombre de las raíces o de eso de lo que se hace, porque es diferente como como yo he visto pues que lo hacen ya ahora, que se sale como quien dice de sus lugares, o sea, porque allá debe de tener como toda una pues tradición, ritual, que precisamente eso era la diferencia entre los shuar y los jíbaros. Los jíbaros, que eran los shuar degradados. Degradados, ¿no? Sí. Los que ya empiezan a alcoholizarse, sin ningún respeto, sin ningún... Y también a utilizar, por ejemplo, como estos rituales ancestrales que tenían los shuar, pero ya como por diversión, o sea, no tanto por tener esa conexión que Claro. se promovía con la selva. De hecho, los apartaron de la tribu. Ujú. A los jíbaros. A los jíbaros, era como una forma de fuera, denigrarlos, fuera ¿no? de aquí, sí. No. Ujú. Bueno, ahí llegó Antonio José con ellos y conoció todas esas cosas. Te digo que cuando lo picó la serpiente aquella, ahí ellos lo integraron a su comunidad. Incluso le daban una mujer, cualquier shuar le daba una mujer para que pasara con él alguna noche. Ujú. Y entonces, y habla de que ahí solamente había amor, no hay otras cosas más que amor. Y entonces cuando pasaba la noche con una de las señoras de otro señor, tomaban O sea, la matema se llamaba. el licor, sí. Que tenía como ese brebaje Y también. cantaban unos cantos, anens. Ay, eso me sí. parece tan hermoso. Sí. Son como, dicen que eran como unos poemas, ¿no? Que eran como unos poemas de amor. Y también cantos se nasales. Cantos nasales Sí. que los hacían entrar también como En una atmósfera especial, ¿no? especial. Sí, distinta. para el amor. pues. Para el amor, Sí. precisamente. Y entonces, bueno, así estaba. Te digo que se hizo un compadre, Ujú. Musiño, Ajá. o Nuciño, y aprendió todo de los shuar, aprendió a cazar, aprendió a cortar, a diferenciar los frutos buenos de los malos. Ellos cazaban con dardos envenenados, Ujú. ¿sí? Por supuesto, no con pistola, eso nunca lo conocieron ni lo utilizaban, ¿no? Ujú. Y le decían los indígenas shuar que era como ellos, pero no era uno de ellos. Pero no era uno de ellos. Y hay una frase que me gusta que dice, y es que les gustaba que se fuera. Que se fuera de vez en cuando, ¿sí? Para sentir aquel hueco en el corazón de su ausencia. Aquella nostalgia. Aquella nostalgia, sí. Y para que cuando regresara sintieran el gusto de verlo nuevamente. De verlo nuevamente. Entonces, les gustaba que estuviera con ellos, pero que se fuera. Pero también que les Tuviera su dejaran un espacio. Sí. Tal cual. Oye, eso que dices, Pam, a mí me gustó una parte que decía, la primera vez que como que se hizo acreedor de ese brebaje, de esa Ajá. bebida que era la matema, que dice que pues él como que entró, por supuesto, en otro estado de conciencia, ¿no? de sensibilidad, y que se vio más, pues como un pelo más en todo no me acuerdo cómo dicen, todo ese tapete verde o en todo ese animal verde que era la selva, ¿no? Sí, O sea, sí. él como que se sintió ahí precisamente parte de todo eso, que yo creo que es es uno de los objetivos también de ese tipo de rituales, o sea, Sí. y de mencionarlo también en el libro, que ellos ahora, por ejemplo, nosotros en esta, pues en la vida ya citadina, en todo lo que... La modernidad. En la modernidad, exactamente, o sea, nosotros quizá queremos tener acceso a ese tipo de experiencias, pues para recordarnos un poco los orígenes, ¿no? O sea, de por qué estamos aquí, de que estamos conectados con el todo, porque eso es lo que pasa también con la civilización, ¿no? Como que nos aleja de esa conexión que se tiene con la selva, y precisamente a través de este tipo de rituales, a través de estos brebajes, es como los shuar, pues nunca lo olvidaban y entendían más y más cosas, ¿no? Y se entendían como parte de un todo. Sí. Bueno, es que indiscutiblemente eran hombres de la naturaleza. Hombres de la naturaleza. Sí. Fíjate que tenían prácticas
pero increíbles, o sea, de positivas para... Ellos eran nómadas. Ajá. Entonces, cada 3 años cambiaban de lugar De sede. para que el lugar donde habían estado, la sede donde habían estado, se recuperara. Se iban. Pero con la llegada de los buscadores de oro, de los cazadores, todo el progreso, por decirlo de alguna manera, ya tenían que cambiarse de lugar más pronto, ya no los 3 años. Eso me llamó mucho la atención, al igual que ellos hacían sus pozas para que los peces desovaran en una época del año, ¿sí? Y entonces, eso no se tocaba, eso era para respetar, o sea, se reproducen y ya tendrían que comer, pero mientras están en esa época, eso está ahí respetado. Sí. Es interesante. Otra cosa que me llamó la atención de toda esa cultura es que los viejos, ya cuando sentían que les llegaba la hora de la muerte, hacían una ceremonia especial para despedirse. Tomaban el licor el nombre tú lo tienes. Matema. La matema, tomaban la matema, y entonces se iban como en una alucinación muy agradable, le cantaban cantos y tal. Y ya que estaba, digamos, en ese trance, lo untaban de una miel muy dulce, todo el cuerpo, y se lo llevaban a media selva, y ahí lo dejaban. Y al otro día amanecía convertido en mariposa o en pájaro. Se lo comían unas hormigas feroces, dejaban solamente los huesos. Es una cosa Era el de llamar la ritual que atención. hacían. Sí, o sea, para empezar, la forma bonita de despedirse, ¿no? O sea, cuando ya veían que ya, o sea, como que ya era el momento, de alguna manera también es como una piedad, ¿no? Ante un ser que ya no, quizá ya no se puede valer por sí mismo, de que ya está más allá que acá, así lo entiendo yo, ¿no? Porque también... Un concepto de eutanasia. Un concepto como de eutanasia, porque no se morían naturalmente, o sea, no. Ellos veían que ya era momento, o sea, que ya a lo mejor para todos quizá me imagino, ¿no? En la comunidad. En la organización, pues ya a lo mejor el viejo había dado lo que tenía que dar, ya no podía valerse por sí mismo, ya cualquier cosa a lo mejor pues los retrasaba también de sus movidas o lo que sea, entonces era momento de que partiera y era parte de su tradición. Pues le daban entonces esta bebida de una manera muy hermosa y muy conectada con el todo, y después para que se volviera también parte de la selva, pues era que lo llevaban por ahí a que se lo comieran estas hormigas, está tremendo eso. Y pues bueno, prácticamente todo lo del libro habla de eso, ¿no? De cómo estos shuar, indígenas altivos, pues tenían como esta conexión con la naturaleza, y que sabían, por ejemplo, pues cuándo era la época de celo, que cuándo era el momento en el que estaban criando, desovar los peces. Los peces desovaban, todo eso. Entonces eso lo aprende precisamente Antonio José Bolívar Proaño, que es lo que le da pues ahora sí como el eje central a la historia, ¿no? Todos esos conocimientos ya después de que saltan con toda esta experiencia que tuvo con los shuar, cuando saltan a cuando llega precisamente el alcalde a buscarlo, ¿no? Sí. Y ahí entramos en la parte como inicia al fin y al cabo la historia. Pero es interesante cómo dejó a los shuar. Creo que es interesante platicarlo. Antes de irnos para allá. Va. Con su compadre Muciño hacían una dupla perfecta. Muciño era muy hábil para todo. Dice de cintura angosta y de espaldas anchas, ¿no? Muy fuerte y muy hábil. Bueno, un día que estaba ahí con los shuar, se oyó un estruendo por allá. Y todos se espantaron y fueron a ver qué pasaba. Y entonces vieron enfrente, de otro lado del río, así lo supongo, unos gringos que habían disparado. Les habían disparado a unos shuar. Entonces, ¿qué pasó? Y empezaron a llorar los indios shuar porque habían roto el estanque donde estaban los peces desovando. Entonces, pero en toda esa confusión, hasta el rato vieron que había 2 heridos de ellos. Y uno de ellos era el compadre Muciño. Entonces, el compadre le dijo a Antonio José, dice que era una mala manera de irse. Dice, compadre, es una mala manera de ir. Tienes que vengarme para que yo pueda descansar. Porque si no voy a andar en la selva como un papagayo ciego. Bueno, y entonces Antonio José sintió que era algo que tenía que hacer. Y por primera vez se fue a la cacería del hombre.
le fue muy fácil, dice el libro, porque aquellos dejaban huellas muy obvias para esos ojos tan expertos, ¿no? Esos cazadores muy avesados. Enseguida yo con el gringo que había atacado a Muciño, y el gringo estaba aterrado. Él nada más llevaba su cerbatana. Con dardos envenenados. Con dardos envenenados, sí. Entonces el gringo le dijo, ¿dónde están los indios? Dice, no vienen ya contra ti. Y como que entonces se confió el gringo, y Antonio José dijo, de aquí soy, y le dio un cerbatanazo fuerte, pero le cerró. Entonces lo me atontó, pero el gringo también era fuerte. Y empezaron a forcejear. Le logró quitar el arma al gringo. Nunca había disparado un arma de fuego, Antonio José. Pero cuando le quitó el arma de fuego, el otro sacó machete y él supo dónde disparar. Y ¡tum! Le dispara y lo destroza al gringo. Lo mató. Dice que todavía estaba con los alaridos del dolor. Lo amarró de los tobillos y se lo llevó nadando en el río. Se lo llevó a los Shuar, porque ese era como lo que tenía que hacer. Sí, ¿no? Era su obligación. Y llegó ya con el hombre muerto, se le murió a medio río. Voy a llorar ya. No, sí es bueno. Llegó con el hombre muerto y los Shuar lo vieron y se pusieron a llorar. A llorar y a llorar. No, dice, así no. Así no. Nos has deshonrado, dice. Al enemigo hay que matarlo con un dardo envenenado. Sí. No con sus propias armas horribles. Con sus armas, porque mira esa cara que tiene de muerte. No, eso no lo podemos, eso no lo entiendo muy bien, fíjate el libro. No lo podían, el cráneo, ¿cómo se dice? Hacerlo menos. O sea, como unificar, como... No. Mira, se supone que hay una práctica de esas culturas que los cráneos los empequeñecen. ¿Sí? De hecho, yo tenía la confusión porque yo cuando conocí eso, le decían a los que empeñecían los cráneos, le decían jíbaros, pero no, ya vimos que los jíbaros son indios, digamos, relegados. Degradados. Bueno, entonces llegó con el cadáver y los Shuar dijeron, no, es que no nos has deshonrado, dice. Entonces tu compadre va a andar ahora así como un papagayo por toda la selva y va a molestar a las boas durmiendo y va a topar con los árboles. Llorando le dieron la mejor canoa, llorando le dieron unas pieles y llorando le dijeron que se fuera, que nunca más viviera con... Que nunca más podía regresar, no manches, está tremendo. Está interesante. Esa parte está muy interesante. Ya vamos, pues para nosotros el último bloque, pero realmente así empieza el libro, cuando llega precisamente... El Sucre, que era el barco, y que llega con el alcalde y que traen un cadáver de un gringo, ¿no? Un gringo, sí. El alcalde era un gordo despreciado por toda la población, era una mala persona, ¿sí? Entonces llegan unos Shuar, antes de que partiera el Sucre, con un fiambre, con un cadáver ahí de un gringo. Y el alcalde lo ve, el cadáver, y dice, ¿y este qué? No, pues nos encontramos, dicen los indios Shuar, en su español muy cuatrapeado, ¿no? Y el alcalde dice, no se hagan tontos, ustedes lo mataron a ese por robarlo. No, ¿cómo nosotros no? ¿Cómo no? Y le da un cachazo a un indio que saca sangre. Y dice, miren, ese lo robaron, ¿dónde están sus cosas? Y empieza el alcalde a hacer sus elucubraciones, conjeturas, ¿sí? Pero el viejo está viendo la situación y le dice, no, está usted equivocado, dice, ese hombre no lo mataron los Shuar. ¿Tú qué sabes? Dice el viejo. Pues yo sé lo que sé, le dice. Vea usted, ya dice, tiene aquí 4 tajos, dice. Entonces no hay machetes con 4 tajos. Dice, este fue atacado por un tigrillo o una tigrilla. Dice, ahora, huélalo. ¿A qué huele? No, ¿qué huele? Huélalo. Ya, porque ya el cuerpo ya venía semidescompuesto, ¿no? Pero muchos de los ciudadanos de ahí, muchos de los que estaban presentes del pueblo, y lo olieron, dicen, huele a miados de gato. A miados de gato. Sí, dice, o de gata, dice el viejo. A este lo mató una tigrilla, dice. Entonces, cuando vieron eso los Shuar, ¡tum!, se subieron a su embarcación, sí. Y ya se caían y le dijeron, no, ustedes no, déjenlos ir, dice, porque si esto es así como yo lo estoy diciendo que así es, esa tigrilla ya conoció el sabor humano y va a ser un peligro para toda la región. Para todos, sí. Entonces va a empezar a matar gente. Y el dentista lo apoya, dice, es cierto, y la gente como que se da cuenta que el viejo estaba diciendo la verdad,
Y además creo que sacan la mochila. La mochila, ahí estaban sus pertenencias. Ahí estaba, sacan la mochila, las pertenencias del gringo, y en la mochila venían pieles de tigrillo. Pieles de tigrillo, sí. De bebés. De bebés, sí. Exactamente, cachorros, ¿no? sí. Entonces así como que fue una cosa así de no manches, este menso, o sea, mira lo que hizo, ¿no? Sí, pues. Precisamente. Y entonces, bueno, y ya se le dan los Shuar y el gordo, pues el gordo que es el alcalde se queda preocupado porque hay una amenaza para la población y él tenía que ser responsable como autoridad que era de ahí, que era la única autoridad. Y bueno, se empieza ya la aventura de la cacería de la tigrilla, ¿no? Se organizan y todo eso. Pero antes de eso, se despide del dentista. Se despide del dentista y se recuerdan cómo es que él empezó a leer, a leer las historias de amor, porque el dentista es el que lo proveía. Sí, ¿Te acuerdas, no? Precisamente, ajá. Sí. Por eso, o sea, ¿por qué se llama el viejo que leía novelas de amor? Exactamente. Y ahí va, pues, como la parte, pues, también de la soledad del señor, ¿no? O sea, de la soledad, de que se le murió la esposa a los 2 años. Sí, sí. Y el dentista era el que le llevaba precisamente estos libros, que tuvo que pasar, pues, también muchísimo tiempo para que el señor se diera cuenta, pues, que eso era lo que lo mantenía como animado, se puede decir. Claro, No esperaba claro, que llegara el claro. dentista porque le llevaba precisamente las historias de amor, las novelas. Leía con muchos trabajos. Tenía 2 cosas que más apreciaba en la vida, que era su dentadura, que le había hecho el dentista, y su lupa, Ajá. con la que leía. Entonces juntaba las letras con mucho trabajo, pero así leía. Y leía historias de amor, de ese amor intenso que te hacía llorar, ¿no? Pero que terminaba bonito. Así le gustaba. O sea, un amor muy intenso, que se sufriera mucho, pero que tuviera final feliz, por favor. No me vayan a dejar con Así esas es. mendigas historias que, ay, no, esas no. ¿Te acuerdas cómo descubrió que sabía leer? Sí me acuerdo. Cuando fueron, hubo votaciones. La primera vez que hubo votaciones en el idilio o algo así, Ajá. le preguntaron como la autoridad que llegaba al lugar. Sí. Le dijeron, ¿usted sabe leer? Y él se quedó así como, pues de haber vivido con los Shuar y luego que se lo llevaron y todo, no se acordaba realmente si sabía leer o no. Entonces le pusieron ahí algo, y cuando lo vio se sorprendió él mismo de darse cuenta que sí podía descifrar eso negro que estaba ahí, ¿no? Eso negro que estaba ahí. Entonces ahí se da cuenta y le entra como una jiribilla por leer, Fuerte, precisamente, ¿no? Le entra una jiribilla por leer. Sí, y entonces empieza él a tratar de leer cosas, pero incluso se fue a buscar libros Se fue a otro lugar, al Dorado. Al Dorado, que sí. Sí, o sea, empieza como a... Ahí lo adopta, como que lo adopta unos días una maestra, ¿no? Ajá, una maestra. Lo mete a una biblioteca. Ujú. Pero lo que leía no le importaba tanto, lo que Sí. encontraba en la biblioteca, ¿no? Hasta que se topa con un libro, con una novela de amor. Con una historia de amor, precisamente. O sea, primero el dentista o no sé quién como que le dio un diario, ¿no? Así de que lee el Periódico, sí. periódico, ¿no? Y él ya lo leyó y dijo, ¿esto qué? O sea, que mataron a no sé quién, que Exactamente. cosas de gobierno. O sea, como que no le interesó. Sí. Y después empezó a leer también, pues, otros libros, ¿no? Libros que de historia, que le parecían puras mentiras. Sí. Y luego que de matemáticas y de geometría, que de repente salía con una frase de que la hipotenusa del triángulo rectángulo y no sé qué, ¿no? Pero nada más como para... Era una frase que él utilizaba. Ajá, como... La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo. Eso, ¿eh? Y lo utilizaba como algo, y la Que yo gente, lo sé, ¿no? y la flota que lo veía decía, que sabe mucho, está diciendo cojudeces, como dicen ellos, ¿no? Empezó como a buscar, pues, aquellas lecturas hasta que llega precisamente a las novelas de amor, ¿no? Que se da cuenta que eso, pues, lo hace sentir, lo llena, le da esperanza, y ahí es cuando empieza a leer novelas de amor, a pasar sus días así, y se pone de acuerdo con el dentista, Sí. y cada vez que el dentista iba al idilio, que era 2 veces al año, el dentista le llevaba novelas de amor. Pero el dentista también tuvo que encontrar la manera de llevarle lo que el viejo estaba esperando. Fue algo de suerte, ¿no? Algo de suerte, porque él no leía realmente el dentista no mucho leía. de eso, ¿no? O sea, de qué le decía, o sea, ¿qué es lo que quieres leer? Novelas de amor, pero de ese del bueno, del intenso, del que se sufre, del que hace llorar, pero que termine bien, ¿no? Que termine bien. Entonces el otro así con esa descripción dijo, bueno, pues ¿qué le voy a llevar, no? Ajá. Hasta que ya encuentra también una manera de que alguien le recomiende. Tenía una amiga, Ajá. el dentista, Tenía una una amiga amiga. que la visitaba y bueno, vivían juntos un tiempo, ¿no? Ajá. Pero ahí se da cuenta que esa amiga leía novelas de amor y dice, oye, tú lees, a ver, ¿de qué son? No, pues son de... y era exactamente lo que le había pedido a Antonio José. Ajá. Dice, pues oye, tú me vas a hacer el favor de comprarme
novelas para llevarle a un amigo. Sí. Y así fue como lo empezó a proveer por medio de esa señora, de esa mujer, señora, de sí, esa sí. amiga, ajá, Sí. que le gustaba, que era negra, decía así. Negra, por cierto. Y sí. le gustaba porque no sudaba en la cama. Sí, Sí, cosas así, pues detalles. eh. Oigan, pues la verdad es que vamos a dejarlo hasta aquí. Prácticamente platicamos muchísimas cosas, pero vale la pena, aunque hayamos platicado, vale la pena leerlo. O sea, es un libro muy bonito, muy digerible. Es de esos libros que yo digo te hacen descansar. Sí. De repente uno tiene lecturas que implican mucha concentración. Yo últimamente pues he estado leyendo, creo yo, como temas complicados para leer por las épocas en las que están escritas los libros. Este libro es mucho más contemporáneo, debe de ser como de los 1980s, por ahí, ¿no? Por ahí debe ser. Algo así, ajá, debe de ser más para acá. Es un libro muy bonito, muy digerible, muestra muchísimo respeto a la naturaleza, porque al fin y al cabo ese es como el eje, ¿no? O sea, el tema de que somos parte de todo, y conforme va avanzando la vida, pues, y la civilización como que nos aleja de eso. No contamos pues una parte también importante del libro, que es la parte donde empieza él a perseguir a la tigrilla. La parte final del libro ya. Porque el alcalde se lo pide, Sí, el alcalde le dice. así muy rápido, se organizan para ir en busca de la tigrilla, que empieza a matar gente. Ujú. Hasta 4 había matado cuando Sí. pero finalmente vieron que eran más estorbo para él que ayuda, Ujú. porque el contingente en que iban, ¿no? Ujú. Entre ellos el alcalde, hasta que decidieron dejarlo él solo por medio de una lana, que a él no le interesaba el dinero, más bien le interesaba que lo dejara en paz el alcalde. Que ya lo dejaran en Sí, paz, sí. ¿no? Y accede. Y accede, sí. Y así es como van sobre la tigrilla, y ahí tienen Es un conflicto, ¿no? Es un conflicto moral. Fuerte. Sí, Es una cosa fuerte, ¿eh? Pero finalmente, pues, Hace caza lo que tiene que caza hacer. a la Ajá, tigrilla hace lo que tiene que hacer. y las cosas terminan bien, tiene un bonito final. Tiene un bonito final, precisamente como lo que a él le gustaba leer, pero está muy, muy padre. Es una novela súper cortita, debe tener 60 y tantas páginas. 63 creo que son. 63 páginas, y la lees prácticamente en un domingo, si tú tienes ganas de leerla, o en unas 2, 3 sentadas. Realmente es muy, muy digerible, ampliamente recomendada. Y también pues para que recordemos también esa parte, ¿no, padre? De lo que somos, de dónde venimos, de que hay otras tradiciones, el respeto también, el conflicto ese moral, ¿no? De que, bueno, o sea, la tigrilla pues de cierto modo estaba protegiendo a sus crías y estábamos invadiendo su hábitat, y todas esas cosas que se hacen, que el hombre hace constantemente. O sea, los Shuar, por ejemplo, tenían esa conciencia de cambiarse de lugar. O sea, como decías, eran nómadas, de cambiarse de lugar para dejar que la tierra se recuperara, sí. porque se entendían como somos una especie que acaba. Eran parte de la selva. Ellos eran parte de la Los selva, Shuars. pero de todas maneras se movían, porque si no acababan con ese espacio en el que estaban habitando, porque tienen que cortar las hierbas, tienen que de alguna manera cazar, espantar a los mosquitos. O sea, tenemos, para nosotros sobrevivir en esos entornos, somos también agresivos para el lugar. Sí, sí. Entonces ellos lo tenían muy, muy claro. Pues le vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estos son programas especiales que tengo con mi papá, platicando de pues aquellos libros que compartimos, aquellos libros que nos gustan y que hemos leído los dos y que después charlamos para sacarle pues el juguito, para sacarles la enseñanza y además lo bonito que es la lectura. Me despido, mi nombre es Aranzazu Figueroa, estuve con mi padre, Miguel Ángel Figueroa Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí, padre. Gracias a Bernardo. Y nos encontramos en la próxima de esta edición especial. Muchísimas gracias. Por el gusto fue presentado por Instituto Arcadia y doctora Ninette Rodríguez.